los que lo saben lo repiten conmigo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, paz de Cristo, shalom. Qué bueno estar en la presencia del Señor. Amén. Yo no sé si usted se ha enterado, el Instituto Bíblico está teniendo el mejor tiempo que hemos tenido. Hemos pedido las preguntas más difíciles acerca de la Trinidad y la unicidad de Dios. Y en 8 días tenemos la última clase respondiendo estas preguntas difíciles, y todavía no hemos encontrado una difícil, así que bueno, porque es nuestra última clase tratando de defender, ¿ok? Porque después de eso viene el debate, la unicidad versus la Trinidad. Si usted no está inscrito, se está perdiendo tremendo manjar. No sé si le van a dejar asistir al debate en vivo o no, pero no se lo puede perder. Gloria al Señor, gloria al Señor. Es un honor para Fuente de Verdad tenerlos presentes. Y tenemos visitantes, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús, los amamos. Nuestro pastor Samuel Valverde, a nombre de nuestro pastor Samuel Valverde, amén, bienvenido a la iglesia que cree en la doctrina apostólica, en experiencia pentecostal. Este es el lugar donde Dios transforma tu dolor en su propósito. Pastor comenzó una serie con el título Aquel varón. Aquel varón. La anterior semana estuve predicando en nuestra iglesia en San Diego, pero hay rumores de que les hablaron acerca de puestos los ojos en aquel varón. Y hoy vamos a estar hablando acerca de aquel varón de dolores. Aquel varón de dolores. Y vamos a ir a Isaías capítulo 53, y como se dará cuenta, este tema estamos pisando tierra santa. Así que le voy a pedir muy amablemente que cierre sus ojos, levante sus manos, me acompañe al trono de la gracia una vez más. Señor, en el nombre poderoso de Jesús venimos ante ti, sabiendo, Señor, yo sabiendo que no soy nada y que el peso de este mensaje es demasiado para mis hombros. Ayúdame a hacerme a un lado, Señor, y habla a tu pueblo, habla a este mundo, habla a cada visitante, habla a nuestros corazones en este día, Señor. Muéstranos quién tú eres, háblanos de tu amor, que fluya tu perdón en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todos dicen en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a ir a nuestro tema, aquel varón de dolores. Les decía que vamos a ir a Isaías capítulo 53. Es uno de los conocidos como los poemas del siervo sufriente del Señor. El siervo sufriente del Señor. Y son 4 canciones o poemas, son literatura poética de Israel. Isaías 53 se conoce en varios lugares como el quinto evangelio. Sé que tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento, pero este es el evangelio en el Antiguo Testamento. Este capítulo ha sido responsable de la conversión de innumerables judíos a través de la historia. De hecho, hoy en la mañana, mientras venía manejando para el culto, escuché acerca de un maestro de biología, un biólogo, un doctor en el tema de la biología, que se enamoró mucho de lo que llaman la Torá, la ley de Dios, y comenzó a estudiarla. La estudió de tal manera que terminó enseñando. Del lunes a viernes estaba enseñando, y fue tanto la pasión de él que hasta rabinos vinieron a sentarse y aprender de él. Pero hay porciones en el Antiguo Testamento que prefiguran un Mesías, y los judíos son muy buenos para esquivar esos versículos,
Y lo que él hizo cuando estaba exponiendo es siempre favoreció la interpretación que negaba que Jesús cumplió esas profecías. Hizo eso hasta que llegó al libro del profeta Isaías. Y cuando se puso a estudiar Isaías 53, se dio cuenta, no puedo esquivarlo, no hay manera de tergiversarlo. Esto está hablando de Jesús. Siendo un hombre honesto, tuvo que cerrar su escuela. Dejó de enseñar. Eventualmente llegó a convertirse en creyente en Jesús como Mesías, porque el evangelio está presente en Isaías 53. Vamos a terminar leyendo todo el capítulo posiblemente, pero no lo vamos a hacer en orden. Pero vamos a comenzar con unos 4 versículos. Isaías capítulo 53, el verso 2 nos dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si estuviera nuestro pastor Valverde presente, él lo hubiera dicho todo de memoria. Se lo conoce de arriba a abajo. Y nos habla acerca de Jesucristo. Se da cuenta cómo es que parece que uno está leyendo un evangelio, pero estamos en el Antiguo Testamento. Pero está describiendo los sufrimientos de aquel que llegaríamos un día a conocer como Jesucristo. Un hombre que fue santo, pero aún así en esa santidad, aún así con el mensaje que él trajo, su mensaje era un mensaje sí que llamaba al arrepentimiento. Cuando comenzó su ministerio, él predicó: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Así también como lo hizo Juan el Bautista antes de él, y como lo haría el apóstol Pedro después. Isaías 53:9 nos dice: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, pero tenía enemigos. En medio de su ministerio había gente que no le gustaba lo que él estaba predicando. No le gustaba esa apertura que tenía él para recibir a los pecadores. Lastimosamente, dentro de aquellos que se oponían estaban líderes religiosos dentro del judaísmo. El hecho es de que, siendo que este hombre predicaba justicia y predicaba la palabra sin tergiversarla, sus enemigos pensaron: esta es la mejor manera de atraparlo para destruirlo. Y cuando vamos nosotros al Evangelio de Juan, en el capítulo 6 ya podemos nosotros ir viendo cómo es que habían gente que se estaba oponiendo directamente a él. El verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué pasó? Comenzó a predicar acerca de sangre. Comenzó a predicar acerca de sacrificio. El que no bebiere mi sangre no puede tener vida eterna. Muchos de sus discípulos dijeron: oh, esto suena demasiado extraño. No entendían que se hablaba de la cruz. En Juan capítulo 7 y el verso 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces note cómo es que llega a esa exageración. Los judíos están procurando, dice, matarle, y él se da cuenta. Entonces dice: voy a tener que evitar este lugar, porque están queriendo esperarme. Tal vez ya tenían celadas esperando para ver si va a pasar por aquí para hacer algo, atentar algo en contra de él. Es así que llegamos a Juan capítulo 7, llega la fiesta llamada la de los tabernáculos, y nos damos cuenta que Jesús, después de todo, va y comienza a predicar. Y es en ese lugar donde se atreve a decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que tiene sed, de su interior correrán ríos de agua
viva. Eso ofendió a los religiosos. No tengo tiempo de entrar mucho en eso, pero en ese día, el último y gran día de la fiesta, habían hecho 7 días, había una costumbre judía que era ir y sacar agua del pozo y llevarlo todo el camino hacia el templo y vertirlo en el altar de Dios. Era un tiempo cuando estaba comenzando la sequía, estaba terminando el tiempo de lluvias, entonces no es el tiempo para desperdiciar agua, especialmente en el Medio Oriente. Cuando usted va y visita, es árido por todo lugar donde usted puede ver. Y entonces lo que los judíos hacían con ese sacrificio de agua era decir: el Señor, nuestro Dios, Él es el que nos provee el agua. Y entonces imagínese a un hombre, a un varón, pararse en medio de esa fiesta y decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabe qué está diciendo él? Yo soy el Dios del Antiguo Testamento manifestado en carne, y si realmente tiene sed, yo tengo la verdadera agua. Esa gente se enojó tanto que entre enemigos, aún entre sectas que eran enemigos, fariseos y saduceos, se unieron con otros y tuvieron en esa noche una reunión para ver cómo podían destruir a Jesús. Un complot para destruirlo. Y entonces Jesús sabe lo que está sucediendo. Jesús miró la reacción de ellos. Es más, él tiene palabra de conocimiento, palabra de ciencia. Entonces sabe lo que está sucediendo. Tal vez lo mejor para él era salir de la ciudad. Por eso es que nos sorprende cuando llegamos al siguiente capítulo, Juan capítulo 8, y podemos ver que en el verso 2 dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Ahora, sentado, la gente está, acuérdese, están celebrando una de las fiestas de los judíos. Era una de esas fiestas que los peregrinos tenían que hacer, una de las 3 veces al año que iban a Jerusalén. Había muchísima gente, miles de visitantes en la ciudad. Entonces, para hacer este tipo de reunión, lo que hacían, se sentaba simplemente en las gradas del templo de Herodes, eran gigantescos. Y en esas gradas sentado, y la gente vino a él para escuchar, y él comenzó a enseñar, aún a pesar del peligro que había. Es un lugar bastante público, pero sus enemigos ya la noche antes habían tramado algo. Y es así que podemos nosotros ver en el verso 3: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahora, note la situación. Tenemos gente que está escuchándole. Cuando había una de esas fiestas grandes, los romanos, que eran el poder a cargo en ese tiempo, enviaban legiones extras a Jerusalén. Entonces habían muchísimos más soldados de los que normalmente hubieran habido. Acuérdese que los judíos en cosas de religión eran muy fanáticos. El imperio romano no quería ningún problema. Entonces había una presencia increíble de soldados romanos en ese tiempo, y estarían alrededor de ese lugar porque están afuera del templo. Entonces, si los romanos están alrededor y traen a esta mujer sorprendida en adulterio, conforme a la ley de Dios, Jesús tenía que decir: tienen que apedrearla. Ahora, si la gente lo hace y la apedrean, hay un gran disturbio. Cuando los romanos comienzan a inquirir por qué sucedió esto, Jesús es el que dio la palabra. Jesús es arrestado, es llevado, se deshicieron de su enemigo. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué tal si dice eso? También va a perder muchos de sus seguidores. ¿Por qué? Porque los que lo seguían eran la gente del vulgo. Los que le seguían eran aquellos pecadores. Acuérdese que él era amigo de pecadores. Pero entonces, si él dice apedréenla, ya no es amigo de pecadores, entonces va a perder muchos de sus seguidores.
La otra opción es decirles, déjenla en paz, ¿no? Celebremos la fiesta, ¿qué importa la ley? Entonces ahí pierde a sus seguidores que son fieles a la palabra de Dios. Acuérdese, hoy en día hablamos de la ley como que era algo malo. No, la ley era algo bueno, era dado por Dios a su pueblo escogido. Es más, si usted trajo una Biblia hoy, esa ley está en su Biblia. Si usted mira la carátula, dice Santa Biblia. Es palabra de Dios. Pero si él hubiera dicho, déjenla en paz, no importa la ley, hubiera podido ser acusado ante el Sanedrín por haber rechazado la palabra de Dios. Y se descalificaba a sí mismo como Mesías, porque el Mesías no viene en contra de la ley de Dios, viene para cumplir la ley de Dios. Entonces sus enemigos pensaron, sea que dice una cosa o dice la otra, nosotros ganamos, o los romanos o el Sanedrín, pero alguien nos va a librar de esta peste llamada Jesús. Juan 8:6 nos dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Por qué su dedo no acusa? ¿Por qué sus manos no levantan piedras para castigarla? Si había alguien merecedor de eso, si había alguien santo que pudiera agarrar una piedra, era él. Pero no quiere usar sus manos de esa manera, y sus manos entonces agarran la tierra, se entretienen en algo más. Lo que sea es mejor que acusar con ese dedo. Pero cuando les dijo, si alguno, el que esté sin pecado, tire la primera piedra, usted sabe la historia. En el verso 9, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, se fueron los que vinieron en ese grupo de acusadores, pero todavía hay cientos de judíos todo alrededor, acuérdese de eso. Pero los que vinieron con piedras ya listas, no va a encontrar piedras alrededor de las gradas del templo, ellos las trajeron de algún lado. Entonces vino una turba para hacer precisamente esto, pero dejaron caer las piedras y salieron uno por uno. Quedó solo Jesús con esa mujer. El verso 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella sabe que es culpable. No intenta ocultar su pecado, no puede. Imagínese eso, estamos hablando, le traen a usted con su pecado en la convención nacional, delante de todos los hermanos, ¿no? Y le encontramos haciendo lo que no debería. No hay dónde ocultarse, no hay dónde esconderse. No sabemos la situación. Se ha especulado acerca de esta situación por siglos y siglos. No sabemos cómo le tendieron la trampa, no sabemos dónde está el varón. Lo que sí sabemos es que ella dijo, ninguno, Señor, es el verso 11. Entonces Jesús le dice algo que no se espera, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado del tiempo de Moisés y cuando Dios dio esa preciosa ley? ¿Por qué en vez de que sus manos se levanten y agarren una piedra, se ponen para protegerla? Es más, teniendo todos los enemigos que tiene alrededor, lo que Jesús está diciendo es, no la toquen, yo voy a ser su escudo. Jesús, no puedes hacer eso, tienes demasiados enemigos. No, yo voy a ser su escudo. Están buscando matarte, has perdido muchos discípulos y ahora estás dejando de lado la ley de Dios. Hermanos, el pecado
trae consecuencias. Alguien siempre, dígale a su vecino, alguien siempre paga por el pecado, sea nosotros o los que amamos. Pregúntele a Acán, el que se guardó un poco de dinero y unos vestidos cuando destruyeron a Jericó y Dios había dicho no tomen nada. Terminó siendo matado con toda su familia. Pregúntenle a Lot, que perdió su esposa y luego perdió sus hijos. Alguien siempre paga por el pecado. Y cuando vemos esta situación, quiero que me entienda, Jesús no está queriendo decir que el pecado no es malo. Jesús no está queriendo decir, oh, it's okay, don't worry about it. No está queriendo decir que esa mujer no merece la muerte. Ella merecía la muerte. Él sabe la ley. Romanos capítulo 3, 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Aleluya. Y la ley, hermanos, sí era santa y era buena. El libro de Romanos nos lo dice. Y este pasaje es extraño porque muestra a Jesús, el que dijo, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que toda se cumpla. Parece que está desmereciendo la ley, la está dejando a un lado. ¿Es eso cierto? Es más, démonos cuenta quién realmente era este Jesús. Era el mismo Dios que dio la ley en el monte Sinaí. Él es el que escribió esa ley. A la adúltera no permitirás que viva. Y ahora está diciendo, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. ¿Qué está diciendo? Una vez más, alguien siempre paga por el pecado. Y creo que esa es la clave. Porque Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos. ¿Cómo? Como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Estamos yendo paso a paso. ¿Usted sabe qué dijo? Mire, ¿cómo nos descarriamos? Como ovejas. Dice que las ovejas son bien desorientadas. Tal vez lo más cercano que tenemos son gatos, ¿verdad? ¿Cuántos han perdido un gato alguna vez? Se van de la casa, nunca regresan. No saben cómo encontrar el camino de regreso. Así son las ovejas. Nos descarriamos como ovejas. Juan 10:11, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mira una oveja y dígale, ese es nuestro pastor. Aleluya. Ustedes todos son ovejas. Y aquí está otra. Pero note cómo el Señor se identifica. Yo soy el pastor de estas ovejas descarriadas. ¿Sabe qué dice Isaías 53:7? Angustiado él, hablando de ese siervo sufriente, ese varón de dolores, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Escúcheme, él era el buen pastor. El del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él era el pastor. Pero como sus ovejas se descarriaron, él dijo, voy a tener que ir como oveja. Y por eso Juan el Bautista, cuando lo miró, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El buen pastor se hizo cordero para dar su vida por los descarriados. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ni yo te condeno.
Yo voy a ser tu escudo. ¿Sabe qué dice una escritura en Romanos 15? Dice: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El odio que la gente le tenía a esa mujer recayó sobre Jesucristo. Usted no puede leer más de ella. Sabe que se olvidaron de ella. No nos importa lo que hizo, pero este hombre lo vamos a destruir. Él sabía lo que estaba haciendo. Era su escudo humano diciendo: no la toquen, es mi oveja. ¿Qué estás diciendo, Señor, con eso? ¿Sabe qué está diciendo? Yo lo pagaré. Pero es adulterio, Señor. Sí, ponlo en mi cuenta. Oh, el verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice el verso 4, llevó él nuestras enfermedades. Escuche esto: sufrió nuestros dolores. Aquel varón de dolores. ¿Por qué es un varón de dolores? Porque está cargando nuestros dolores. No eran los suyos. Él es el santo y el justo. El pecado da a luz dolor. Alguien tiene que pagar por ese pecado, y alguien siempre paga por él. Escúcheme, lo que tenemos que hacer con nuestro pecado es crucificarlo en la cruz. Es la única esperanza. Es la única esperanza. Aquellos que hemos vivido en el mundo y que llegamos a este evangelio tarde en la vida, ¿sabe dónde tenemos que poner nuestros pecados? En la cruz. En la cruz. Si no queremos que ese pecado afecte a nuestra familia, tenemos que crucificarlo. Sus manos serían horadadas con clavos de 7 pulgadas. La Biblia dice: Jesús, hermano, fue de tal manera golpeado y desfigurado por los soldados romanos que nadie estaba preguntando: ¿ese es el siervo del Señor? ¿Sabe cuál era la pregunta? ¿Es eso un ser humano? Isaías 52:14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Le golpearon tanto y de tal manera. O sea, los romanos no tenían esa ley de 39 a 40 azotes menos 1, 39. No tenían esa, ellos podían hacerlo con la brutalidad que ellos querían. Es más, siendo un judío y ellos romanos, estaba peor la cosa. Lo desfiguraron de tal manera que la gente, mientras él pasaba la vía dolorosa, sé que usted ha visto tal vez los dramas, algunos tal vez has visto hasta películas, ninguna de esas demuestra cómo realmente se veía el Señor. Alguien tiene que pagar por nuestro pecado, y él escogió hacerlo. No la toquen, yo lo voy a pagar. Es una ofensa ante la ley, ponlo a mi cuenta. El famoso pintor Rembrandt hizo una pintura, la tituló El levantamiento de la cruz, y se ve a Cristo crucificado y hombres están levantando esa cruz, y se pintó a sí mismo como uno de los que están levantando la cruz del Señor. Piense en eso. Escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Llevó nuestras enfermedades.
sufrió nuestros dolores. ¿Sabe qué? Fuimos nosotros. Ray Boltz escribió una canción que se llama The Hammer, el martillo. Parte de ella dice: yo estaba en la multitud el día que Cristo murió. Mientras Él colgaba en la cruz, su madre lloró. Vi la corona de espinas que llevó, las heridas en su espalda, el agua y sangre que fluyeron. Y luego el cielo mismo se oscureció. Mi mente se llenó de ira, mi corazón de vergüenza. Este hombre solo trajo sanidad. ¿Quién pudo traerle dolor? Y de repente me puse de pie y comencé a gritar: ¿quién le enclavó allí a este hijo de paz y misericordia? ¿Quién le enclavó allí? Ven y enfréntate a mí como hombre. Y la multitud comenzó a burlarse de mí y a apuntarme con el dedo. Y clamé: oh mi Dios, no lo puedo entender. Entonces me volví y vi el martillo en mi propia mano. Varón de dolores, sufrió nuestros dolores. ¿Quién enclavó a Jesús en esa cruz? Mi hermano, mi hermana, fue tu pecado y el mío. Raymond Ortland Jr. dijo: todos saben que Dios castiga a la gente mala y recompensa a la gente buena. Ese es su trabajo. Pero el Evangelio está en desacuerdo con esto. El Evangelio dice que Dios justifica al impío. ¿Qué quiere decir esto? Significa que Dios declara inocente a la gente culpable. Significa que Dios trata a la gente mala como si fueran gente buena. Esto va más allá del poder de un milagro. Esto es un escándalo, dice Raymond Ortland. Y no nos gusta esa idea de aquellos que nos han dañado salgan libres. Pregúntele al esposo de la mujer adúltera. No nos gusta la idea de que asesinos sean perdonados por el sistema penal. No nos gusta hasta que nos acordamos que somos pecadores. Hasta que verdaderamente vemos nuestro reflejo en la palabra del Señor y nos damos cuenta: yo soy malo, yo soy impío, merezco el juicio. Pero Él no nos trae juicio. El verso 5 de Isaías 53: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Usted entiende lo que significa eso? Estamos hablando de su carne que fue tan golpeada, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Como si le estuviera hablando a esa mujer pecadora. El reconocido poeta Milton escribió: en la cruz Él crucificó a tus enemigos, a la ley que estaba contra ti y los pecados de toda la humanidad. Con Él allí crucificados, para nunca más dañar a nadie, a aquellos que confían en esta su satisfacción.
Isaías 53, 8 y 9. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Varón de dolores. Está mirando al otro lado de la cruz. Dice que verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué aflicción? Escúcheme, el pecado engendra dolor. Ese clamor, cuando él se sintió pecador, cuando cargó el peso de nuestra culpa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió lo que nosotros sentiríamos en la eternidad, en ese infierno. Esa desesperación de saber no hay esperanza de salvación. Él la experimentó para que usted y yo no tuviéramos que experimentarlo. Oh, escúcheme, no es nuestra religión la que nos salva, y creo que estoy en la mejor religión de este mundo. No nos salva la religión, mi hermano. No, tenemos que mirar a la cruz. La aflicción de su alma. Imagínese esa desesperación, sintiéndose pecador. No era pecador, pero se sintió pecador y se sintió lejos de la divinidad, lejos del Padre por primera vez en toda su vida. Pero cuando ve el fruto de los salvos, dice: quedará satisfecho. Cuando ve esas almas entrando a la gloria, quedará satisfecho. No es que el pecado no le importe. No olvidemos que luego le dijo a la adúltera: vete y no peques más. Y esa es la clave, mi hermano. Esa es la única manera que podemos demostrarle nuestra gratitud al que pagó por nuestros pecados, es abandonándolos, dejándolos atrás, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Escúcheme, el que continúa en pecado, dice, es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué está tratando de decir? Esta es la casa. Esta es la casa. Esta es la casa donde hay gente redimidos, donde algunos han sido lavados en la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Pero así también hay pecado en medio de la casa. Aquel que continúa pecando se convierte en esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Si una vez que hemos sido liberados nos entregamos otra vez a esos antiguos pecados, volvemos a la esclavitud y de repente nos esfumamos de la casa. Hermanos, una esclava que da a luz esclavos. Los hijos que da a luz una esclava no son libres.
son también esclavos. Tenemos que dejar de lado nuestros pecados. No peques más, a no ser que quieras dar a luz esclavos del pecado. Primera Pedro capítulo 2 verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, estoy en Primera Pedro 2:24, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Note cómo sucede esto. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es decir, ya no tenemos más pecado en nuestras vidas. Entonces, sanados de nuestro adulterio, de nuestra lepra de pecado, de nuestra maldad, de nuestros malos deseos, de nuestra infidelidad, de nuestro orgullo, lujuria, codicia, mentiras, homosexualidad, odio, rencor, alcoholismo, violencia, envidia, nombre su pecado. Ya no vivimos más en ese pecado. Cristo permitió que sus manos fueran enclavadas en una cruz por todos esos pecados, para que sus manos puedan luego extenderse en sanidad y salvación a toda la humanidad. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿A quiénes llamó sus amigos? Lea eso. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Zacarías capítulo 13 y el verso 6, una profecía acerca del Mesías. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Isaías 53:12 dice que derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él sufrió nuestros dolores. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a esto? Si usted siente como yo en este día el peso de nuestros pecados, tenemos que decir: Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta la da Pedro en Hechos 2:38. Eso no debería sorprenderle a un apostólico. Pedro les dijo: arrepiéntanse. Ese es volverse del camino del pecado. Es decir, ya no quiero más ese pecado en mi vida. Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. La ley dice muerte, pero su sangre dice perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es en ese arrepentimiento y bautismo en agua donde aplicamos la sangre de sus heridas. Es ahí donde vale la pena el sufrimiento. Es ahí donde ve los frutos de su aflicción. Qué promesa tan increíble que tiene Dios para nosotros. Qué precioso Salvador, aquel varón de dolores. Deme 3 minutos más. Vamos a ver un video corto y luego terminamos. Adelante, hermanos, con el video.
Póngase en pie, por favor. Ahora, mira tus manos, hermano. Mira tus manos, hermana. Recuerda lo que hiciste con ellas. Recuerda tus pecados. Las manos del Señor hoy todavía están extendidas. Podemos todavía ver las llagas de los clavos. Esas llagas estarán en sus manos por toda la eternidad. Su rostro ya no está deformado, pero todavía podemos ver la llaga en su costado. Dios quiere que fluya su perdón en este lugar, en esta tarde. Pero para recibirlo necesitas pasar a este altar, postrarte ante su cruz y dejar el martillo que llevas en la mano ahí en el suelo. Este altar está abierto si alguien quiere venir a los pies del Señor. Sus manos sí están extendidas. En Juan 6:37 Él dijo: al que a mí viene no le echo fuera. O dejas que Él pague por tus pecados, alguien más va a pagar por ellos. La decisión es tuya en esta mañana, en esta tarde. Señor Todopoderoso, te damos gracias por la cruz. Te damos gracias, Señor. No estaba solo defendiendo a esa mujer, también nos defiendes a cada uno de nosotros. Cada infidelidad, cada pecado, cada rebelión añadió al dolor de tu cruz. Y aún así, Señor, no extiendes tu mano para apedrearme, sino para ponerla en la cruz, para recibir los clavos. Dejemos nuestros pecados a los pies de la cruz en esta tarde. Dios está buscando un arrepentimiento genuino. Dios está buscando a alguien que diga: ya no voy a pecar más. Oh Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y hoy una vez más fluye sangre de sus heridas. Y hoy una vez más Dios está perdonando pecados. Está perdonando nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra lujuria. Una vez más, déjate abrazar por el Señor. Eso es, derrámate a los pies del Señor. Solo tú y Jesús en esta tarde. Olvida todo lo demás. Solo tú y Jesús en esta tarde.
varón de dolores, heme aquí a tus pies. Amigo mío, Salvador de mi alma, aquí estoy a tus pies.